La lluvia caía sin descanso aquella noche, como si el cielo quisiera llorar por el mundo entero. Cada gota golpeaba el pavimento con fuerza, reflejando las luces amarillentas de los faroles en charcos que parecían espejos de un dolor profundo y silencioso. En medio de la tormenta, en una calle desierta, se encontraba Elena, una mujer de mirada serena pero corazón quebrantado, atrapada en una silla de ruedas. Sus manos temblaban y sus dedos se aferraban al frío metal, mientras su ropa empapada se pegaba a su cuerpo. La humedad penetraba en sus huesos, recordándole a cada instante la fragilidad de la vida humana. Elena no siempre había estado así. Había sido madre, esposa y amiga, llena de sueños y esperanzas. Pero la vida le había arrebatado su movilidad en un accidente que cambió su destino. Desde aquel día, su mundo se había reducido a 4 paredes y al abandono de quienes alguna vez habían prometido estar a su lado. Su esposo la dejó, sus hijos apenas la visitaban y los amigos que quedaban miraban hacia otro lado, incapaces de enfrentar la realidad de su dolor. Esa noche, el abandono se hizo más evidente, la dejaron sola bajo la lluvia, con la calle desierta como testigo de su soledad. El viento soplaba con fuerza, azotando su rostro y haciendo que cada gota de agua doliera como pequeñas punzadas de desesperanza. Elena levantó la vista hacia el cielo oscuro, cubierto de nubes que ocultaban incluso la más tenue luz de la luna. Su voz, quebrada y débil, apenas logró atravesar el rugido de la tormenta. Dios, ¿por qué me dejaste sola? Durante años, Elena había confiado en la oración, había sentido la calidez de la fe y había experimentado momentos de paz al poner sus problemas en manos de Jesús. Había conocido historias de milagros, había leído sobre encuentros con Jesús y había creído profundamente en los milagros reales, pero aquella noche la fe parecía desvanecerse. La lluvia no solo empapaba su cuerpo, también empapaba su alma de dudas, miedo y desesperanza. Cada segundo que pasaba bajo la tormenta era un recordatorio cruel de lo frágil que puede ser la vida humana cuando parece que todo el mundo te ha dado la espalda. Elena cerró los ojos, tratando de encontrar en su interior un vestigio de fuerza, un hilo de esperanza que le permitiera resistir un minuto más. Respiró hondo, y en medio de su respiración temblorosa, un pensamiento surgió. Si existes, demuéstramelo. No había palabras de reproche, solo un susurro de fe desesperada. Era un ruego que brotaba del corazón de alguien que, a pesar de todo, aún creía que no estaba sola del todo. El sonido de la lluvia parecía intensificarse en ese momento, como si el mundo escuchara su súplica. Los relámpagos iluminaban la calle vacía, proyectando sombras largas y difusas que hacían que el lugar pareciera aún más desolado. Cada trueno resonaba en sus oídos, mezclándose con los latidos acelerados de su corazón. Sentía el frío calando hasta sus huesos, pero dentro de ella algo empezaba a despertar, un leve resplandor que se negaba a extinguirse. De repente, entre la penumbra y el sonido de la lluvia, Elena percibió algo que no podía comprender de inmediato. Una figura se acercaba. No era un hombre común, sino alguien cuya presencia parecía irradiar paz, incluso en medio de la tormenta. Su túnica blanca parecía brillar con la luz que los faroles no alcanzaban a reflejar, y el manto rojizo que llevaba sobre los hombros flotaba con una suavidad imposible bajo el viento y la lluvia. Cada paso que daba sobre el pavimento mojado producía un sonido extraño, casi silencioso, como si la tierra misma reconociera la santidad de su caminar. Elena parpadeó, incrédula, tratando de entender lo que veía. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y asombro la invadió. ¿Quién podría caminar bajo aquella tormenta sin mojarse, sin temer al frío y al dolor que ella misma sentía? Su respiración se volvió más rápida, y una sensación de calor, extraña pero reconfortante, comenzó a envolverla, como si algo sobrenatural estuviera a punto de cambiar su vida para siempre. Mientras la figura se acercaba, Elena sintió una certeza profunda que no podía explicar con palabras humanas. Era como si todo su sufrimiento, todas las lágrimas derramadas, todas las noches de soledad y desesperanza, hubieran sido escuchadas. La fe que creía perdida volvió a su corazón, mezclada con un miedo reverente y una esperanza que crecía con cada paso que el visitante daba hacia ella. Entonces, en medio del rugido de la tormenta, Elena comprendió que no estaba sola. No importa cuánto el mundo la hubiera abandonado, no importa cuán profundas fueran sus heridas o cuán largas sus noches de desolación. Aquella noche, bajo la lluvia que parecía interminable, algo más grande que el dolor caminaba hacia ella. Algo que cambiaría su vida para siempre. Era Jesús, y su llegada no era solo un encuentro, sino el inicio de un milagro que transformaría no solo su cuerpo, sino su alma.
El grito en el silencio. Elena permanecía en su silla de ruedas, empapada, con el frío calando hasta lo más profundo de su cuerpo. Cada gota de lluvia que golpeaba su rostro parecía arrastrar consigo los recuerdos de todos los momentos que había perdido, de las sonrisas que ya no vería y de los abrazos que nunca recibió. La soledad era intensa, tan palpable que parecía abrazarla con fuerza. Cada charco sobre el pavimento reflejaba no solo la luz de los faroles, sino también la tristeza infinita que pesaba sobre su corazón. Durante años, Elena había confiado en la oración. Había sentido la calidez de la fe y la seguridad de los milagros reales. Había escuchado testimonios de otros, historias de personas que habían sido tocadas por Jesús vivo, y había creído que su vida también podría cambiar. Pero aquella noche todo parecía desvanecerse. Cada recuerdo de esperanza se mezclaba con el frío de la lluvia y la certeza amarga de que nadie vendría a ayudarla. Su garganta se tensó mientras un grito silencioso brotaba de su corazón. No era un grito de rabia, sino de súplica, un llamado profundo a lo divino. Dios, por favor, ¿acaso me olvidaste? El eco de su voz se perdió entre los relámpagos y el rugido de la tormenta. Pero dentro de ella, algo comenzó a despertar, un hilo tenue de fe que se negaba a desaparecer. Cerró los ojos, tratando de concentrarse en ese hilo invisible, en esa chispa que todavía podía conectarla con algo más grande que su dolor. Mientras su cuerpo temblaba de frío y desesperanza, Elena recordó todos los momentos en que había sentido la presencia de Dios, las oraciones nocturnas, los instantes de paz cuando rezaba con devoción, las lágrimas derramadas en secreto que siempre parecían escuchadas por alguien que comprendía su sufrimiento. Esos recuerdos le dieron la fuerza para levantar un poco la cabeza y mirar hacia la oscuridad de la calle, donde las sombras de los árboles y los postes de luz se mezclaban con la lluvia, creando figuras que parecían danzar entre la luz y la penumbra. Entonces lo sintió. Una presencia diferente, que no pertenecía a este mundo. Algo suave pero firme, como un calor que atravesaba la tormenta. Elena no podía mover su cuerpo con rapidez, pero su corazón latía con fuerza, y algo dentro de ella reconoció esa energía como familiar, como la esencia misma del amor divino. Si existes, Jesús, por favor, ven a mí, murmuró con un hilo de voz. El silencio posterior fue profundo, pero no aterrador. Era un silencio cargado de expectación, un momento en que el universo parecía contener la respiración. La lluvia seguía cayendo, pero de repente se volvió como un telón que separaba el mundo físico de algo que estaba por suceder. Cada gota que golpeaba su rostro ya no parecía dolor, sino un recordatorio de que la vida aún podía traer sorpresas, incluso en medio del abandono más absoluto. En medio de esa tormenta y de su desesperación, Elena comprendió algo que cambiaría todo. Aunque todos los hombres la habían abandonado, aunque su cuerpo estaba limitado y su corazón herido, todavía había alguien caminando hacia ella. Alguien que nunca olvida, que nunca se cansa de esperar, que no necesita que le veas para estar contigo. Y fue entonces cuando un movimiento sutil en la distancia captó su atención. Una figura avanzaba lentamente por la calle mojada, con pasos que, aunque lentos, irradiaban autoridad y paz. Cada paso resonaba en el corazón de Elena como un mensaje silencioso. No estás sola. Nunca lo estuviste. Ese fue el primer instante en que Elena sintió que algo extraordinario estaba por suceder. Algo que no se podía explicar con lógica humana, pero que tocaba su alma con una intensidad que la hizo temblar de emoción y esperanza. La tormenta seguía rugiendo, pero en su corazón, un rayo de luz comenzaba a penetrar la oscuridad. La presencia en la tormenta. Elena seguía en su silla de ruedas, inmóvil, con la piel aún fría por la lluvia que la empapaba desde hacía horas. Su corazón latía con fuerza, entre el miedo y una esperanza que apenas comenzaba a asomar. Cada sonido de la tormenta, cada trueno que retumbaba en el cielo, parecía amplificar su sensación de abandono, pero también le recordaba que no estaba completamente sola. Algo, o alguien, se acercaba por la calle desierta, entre la lluvia y las sombras alargadas de los faroles parpadeantes. A lo lejos, una silueta comenzó a tomar forma, moviéndose con una serenidad que desafiaba el viento y la tormenta. No había prisa en sus pasos, cada uno parecía calculado, cargado de propósito, de amor y de paz. Su túnica blanca parecía brillar suavemente bajo los relámpagos, y el manto rojo que llevaba sobre los hombros ondeaba suavemente, como si no estuviera sujeto a la fuerza del viento ni al agua que caía. Cada paso que daba sobre el pavimento mojado era firme, pero silencioso, como si la tierra misma la reconociera y la recibiera con reverencia. Elena abrió los ojos con dificultad. Su respiración era entrecortada,
pero su mirada se llenó de incredulidad. No podía entender lo que veía. Un hombre caminando bajo la tormenta, completamente expuesto a la lluvia y al frío, pero que emanaba una calma y una luz que ningún ser humano podría sostener. Un calor reconfortante comenzó a recorrer su cuerpo, no desde afuera, sino desde lo más profundo de su corazón. Un calor que le daba fuerza y que le susurraba que todo estaba a punto de cambiar. ¿Quién? ¿Quién eres?, susurró Elena, con voz temblorosa y casi apagada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que se mezclaban con la lluvia. La figura se detuvo a unos metros de ella. No levantó la voz. Su presencia hablaba más que las palabras. Sus ojos reflejaban una infinita ternura, y su mirada parecía penetrar cada rincón del alma de Elena, recordándole que no estaba sola, que no había sido olvidada, que su dolor importaba. «Hija mía», dijo la voz, suave pero firme, resonando en lo más profundo de su ser, «no temas. He estado contigo en cada lágrima, en cada momento de abandono. Hoy, he venido a caminar a tu lado». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Elena. Las palabras eran suaves, pero cargadas de un poder que no podía comprender del todo. La tormenta, los truenos y la lluvia parecían retroceder ante la fuerza de aquella presencia. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía respirar sin que el miedo la dominara, que podía mirar más allá del dolor y entrever la esperanza que aún existía. Jesús se acercó con pasos lentos, como si cada uno estuviera diseñado para transmitir calma y confianza. Cuando estuvo frente a ella, inclinó ligeramente su cabeza y extendió la mano. No era un gesto de curiosidad, sino de amor y de reconocimiento. Elena pudo ver en sus ojos la misma mirada que tantas veces había imaginado en los relatos que había leído. Los encuentros con Jesús que cambiaban vidas, los milagros reales que transformaban corazones, la presencia de alguien que no necesita pruebas para creer en nosotros, sino que cree en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudamos. Elena extendió temblorosa su mano, incapaz de moverse más allá de la silla, y sintió un calor intenso recorrer sus dedos. Era un calor que no venía de la piel, sino del alma, un calor que le susurraba que no había nada que temer, que la noche de dolor estaba por terminar, y que su vida estaba a punto de ser transformada de una manera que nunca había imaginado. En ese instante, bajo la lluvia y entre el rugido de los truenos, Elena comprendió algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Aunque todos los hombres la hubieran abandonado, aunque la soledad la hubiera acompañado durante años, Jesús siempre camina hacia nosotros, incluso cuando creemos que nadie nos ve. Y esa certeza fue suficiente para que su corazón, fatigado y dolido, comenzara a llenarse de una esperanza que crecería con cada segundo que pasara en su presencia. El toque del cielo. La lluvia seguía cayendo, pero para Elena ya no era un peso ni un castigo. Era un telón que cubría un instante que cambiaría su vida. Su corazón, latiendo con fuerza, seguía reconociendo la presencia de aquel hombre que caminaba bajo la tormenta con una calma y una autoridad que desafiaban toda lógica humana. Cada gota de agua sobre su piel parecía disiparse en un calor desconocido que se filtraba hasta lo más profundo de su ser. Jesús se inclinó hacia Elena, y sus ojos, llenos de amor y comprensión, se encontraron con los de ella. No necesitaba palabras para saber que entendía cada lágrima, cada momento de abandono, cada miedo oculto que había vivido en silencio. Su mirada era un refugio, un abrazo silencioso que decía, «Nunca estuviste sola, y nunca lo estarás». «Hija mía», dijo Jesús con suavidad, «cuando todos te dieron la espalda, yo permanecí contigo. Cada lágrima que derramaste, cada noche en que sentiste que el mundo te olvidaba, yo estuve a tu lado. No temas, porque mi amor es más fuerte que cualquier dolor». Elena sintió un temblor recorrer todo su cuerpo. Sus manos, aún frías por la lluvia y la desesperanza, comenzaron a calentarse lentamente mientras Jesús las tomaba con delicadeza. Era un calor que no venía del sol ni de ninguna fuente terrenal. Era un calor divino, un toque que hablaba de amor, perdón y esperanza. Cada músculo, cada fibra de su ser, parecía reaccionar a esa presencia como si algo dentro de ella despertara después de años de silencio y sufrimiento. «No busques comprensión en los hombres», continuó Jesús. «Busca en mí la fortaleza que el mundo no te puede dar. Tu cuerpo puede sentirse débil, pero tu espíritu es eterno. Hoy sentirás mi poder, porque la fe que permanece, aunque mínima, puede mover lo imposible». Elena cerró los ojos, y por un momento todo el ruido de la tormenta desapareció. No había frío, ni dolor, ni miedo, solo la certeza de que algo extraordinario estaba sucediendo. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, pero ahora no eran lágrimas de abandono, sino de reconocimiento.
Su corazón se abría a algo más grande, más profundo, más real de lo que jamás había imaginado. Jesús le sostuvo la mirada y le susurró: «Camina, porque mi amor te ha levantado». Elena sintió entonces un estremecimiento en sus piernas, un movimiento casi imperceptible que le recordó que su cuerpo, aunque limitado por años de sufrimiento, todavía podía responder al toque del cielo. Un temblor recorrió su columna y sus pies tocaron el suelo mojado, y por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a sentir esperanza en lo tangible. El ambiente cambió. La lluvia, antes pesada y fría, parecía caer ahora como una bendición, cada gota acariciando su piel y purificando el dolor acumulado. El cielo, gris y turbulento, comenzaba a reflejar un matiz más suave, como si la presencia divina de Jesús transformara cada rincón de la noche. Elena lloraba y sonreía al mismo tiempo. Cada lágrima era un recordatorio de que había sido escuchada, de que no estaba sola, de que los encuentros con Jesús no son un cuento, sino una realidad que transforma el alma. La mujer que había sentido el abandono absoluto comenzaba a comprender que la verdadera fuerza no viene del mundo, sino del cielo, del amor incondicional que puede tocar incluso el corazón más herido. Con un último suspiro lleno de emoción, Elena levantó la vista y vio cómo Jesús permanecía frente a ella, inmóvil bajo la lluvia, irradiando paz y ternura. Fue un instante eterno, donde el tiempo parecía detenerse, donde la soledad y el dolor se desvanecieron, y donde el alma de Elena comprendió que un milagro real estaba sucediendo en su vida. Aquel toque del cielo no solo calentó su cuerpo frío y mojado, transformó su espíritu, renovó su fe y encendió en su corazón la certeza de que nunca más caminaría sola la vida. El milagro bajo la lluvia. Elena permanecía de pie, aunque apenas podía creerlo. Sus manos seguían temblando, pero la calidez que las recorría desde que Jesús las había tocado le daba fuerza. Cada músculo de su cuerpo, dormido por años de parálisis, parecía despertar lentamente, como si el tiempo y el dolor se estuvieran disolviendo en el poder de aquel momento. La lluvia que antes la había castigado ahora caía sobre ella como un manto de bendición, brillando en su piel como pequeñas luces de esperanza. «Camina, Elena, camina conmigo», dijo Jesús, con voz serena y firme. «Hoy tu fe se convierte en acción. Hoy el milagro se hace visible». Con un temblor, Elena apoyó los pies en el suelo mojado. El frío era intenso, pero ya no importaba. Sintió que cada paso que daba era acompañado por un calor invisible que surgía desde su alma, desde el amor que Jesús le había mostrado. Primero, levantó un pie, luego el otro, tambaleándose, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón acelerado. Cada movimiento era un desafío, cada paso un triunfo sobre años de abandono y dolor. La mujer que había pasado noches enteras sola, llorando en silencio, ahora avanzaba bajo la lluvia con un tembloroso pero firme caminar. Cada charco en la calle reflejaba no solo su figura, sino también la luz de un milagro real, tangible, imposible de ignorar. Los relámpagos de la tormenta iluminaban su rostro y se mezclaban con las gotas de lluvia, creando un escenario casi celestial. Jesús caminaba a su lado, ofreciéndole apoyo, aunque su fuerza real no provenía del contacto físico, sino del amor divino que impregnaba cada gesto. Elena sentía que podía caminar más de lo que jamás había imaginado. La parálisis que la había mantenido cautiva por años desaparecía paso a paso, y con cada movimiento, su fe crecía, se fortalecía y se hacía visible. El asombro de Elena era profundo. No podía dejar de llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro, gratitud y reconocimiento. Cada paso que daba confirmaba lo que había estado sintiendo en su corazón desde que Jesús se acercó, que los milagros reales existen, que la fe puede mover lo imposible, y que el amor de Jesús vivo tiene el poder de transformar lo más profundo de nuestra alma y cuerpo. La tormenta que había sido testigo de su abandono ahora se convirtió en testigo de su renacimiento. La lluvia dejó de ser fría y pesada, y cada gota que caía sobre ella parecía acariciar su piel y su espíritu, purificando años de dolor, miedo y soledad. Elena avanzaba con dificultad, pero con determinación, mientras cada paso le recordaba que su vida había cambiado para siempre. «Gracias, Jesús, gracias por no dejarme sola», exclamó, con lágrimas mezcladas con la lluvia, levantando la vista hacia el cielo. «Gracias por devolverme la vida». Jesús sonrió, y su mirada era un reflejo de amor incondicional. No había prisa, no había juicios, solo la certeza de que Elena había sido tocada por algo que trasciende lo humano. Un milagro que nace de la fe, la esperanza y el amor divino. Por primera vez en años, Elena caminaba sin dolor, sin miedo,
llena de gratitud y de un renovado propósito. La calle vacía bajo la lluvia se convirtió en un escenario sagrado, donde el cielo y la tierra parecían encontrarse, y donde una mujer que había conocido el abandono ahora experimentaba la plenitud de la misericordia de Dios. Con cada paso, Elena no solo recuperaba su movilidad, recuperaba su fe, su fuerza interior y la certeza de que nunca más volvería a sentirse sola. La noche de tormenta, que parecía interminable, ahora era testigo de un milagro tangible, un encuentro con Jesús que cambiaría su vida para siempre. El nuevo amanecer. Elena caminaba lentamente por la calle todavía mojada, con cada paso sintiendo la realidad de un milagro que pocos podrían comprender. La lluvia había cesado, pero el aire permanecía fresco, limpio y lleno de un silencio pacífico que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. Cada charco reflejaba la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse entre las nubes, iluminando su rostro y sus ojos llenos de lágrimas y gratitud. Su silla de ruedas permanecía al lado, vacía, testigo silencioso del dolor que había quedado atrás. Elena sentía cómo su cuerpo respondía con fuerza renovada, y cómo su espíritu se llenaba de alegría y esperanza. La noche de tormenta había quedado atrás, y con ella, la soledad, el miedo y la desesperanza. Ahora, cada paso era un recordatorio tangible de que el amor de Jesús vivo puede transformar lo imposible en realidad. Mientras avanzaba, Elena miraba a su alrededor. La ciudad despertaba lentamente. Las calles comenzaban a llenarse de sonidos de vida cotidiana, pero para ella todo parecía distinto. Cada luz, cada sonido, cada persona que pasaba era un recordatorio de que la vida sigue, y que después de la tormenta siempre llega un nuevo amanecer. En su corazón, Elena comprendió que la verdadera transformación no había sido solo física. Su cuerpo se había movido, sí, pero su alma se había liberado. La parálisis que alguna vez la había detenido no era solo de su cuerpo, sino de su corazón y de su espíritu. Esa noche, bajo la lluvia, había recuperado algo más profundo: su fe, su confianza en los milagros y la certeza de que nunca más estaría sola. Al llegar a su casa, Elena abrió la puerta lentamente y respiró hondo. Todo parecía igual, pero ella había cambiado. Cada rincón de su hogar le parecía lleno de posibilidades, de vida, de amor y de esperanza. Recordó las oraciones de años pasados y, como cada lágrima, cada ruego silencioso, había sido escuchado. Ahora comprendía que el verdadero milagro no era solo caminar otra vez, sino renacer en fe y esperanza. Elena se sentó un momento frente a la ventana, observando los rayos dorados del sol que comenzaban a calentar las calles mojadas. Cerró los ojos y dejó que la luz tocara su rostro, mientras un sentimiento profundo de gratitud y paz llenaba su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente viva. Su vida había cambiado, y su historia apenas comenzaba. Con una sonrisa serena y lágrimas de emoción, Elena susurró: «Gracias, Jesús, por caminar hacia mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por devolverme la vida, la esperanza y la fe». Aquel amanecer no solo marcó el inicio de un nuevo día, sino también el comienzo de una nueva vida, donde cada paso de Elena estaría guiado por la certeza de que el amor divino siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. La mujer que había sido abandonada bajo la lluvia se convirtió en un símbolo de transformación, de esperanza y de la fuerza que nace cuando se encuentra la fe verdadera. El testimonio que tocó vidas. Elena ya no era la misma mujer que había sido abandonada bajo la lluvia aquella noche tormentosa. Cada paso que daba, cada mirada que compartía, irradiaba la fuerza de un corazón transformado. Su vida había cambiado de manera profunda. No solo había recuperado la movilidad, sino que su espíritu estaba lleno de un amor y una fe renovados. Lo que había comenzado como un encuentro íntimo bajo la lluvia se convirtió en un testimonio vivo de esperanza que pronto alcanzaría a toda su comunidad. Consciente de que su historia podía inspirar a otros, Elena comenzó a visitar hospitales, hogares de ancianos y centros comunitarios. Su mensaje era claro y sencillo: Jesús vivo tiene el poder de transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Cada persona que la escuchaba quedaba conmovida, no solo por las palabras, sino por la luz que emanaba de su mirada y la autenticidad de su experiencia. Muchos que habían perdido la fe o que vivían momentos de desesperanza veían en Elena un ejemplo real de milagros reales. Sus encuentros se convertían en momentos de sanación, no necesariamente física, sino emocional y espiritual. Cada relato de su noche bajo la tormenta, del toque del cielo y del milagro que le permitió levantarse, tocaba profundamente el corazón de quienes la escuchaban. No se trata solo de caminar otra vez,
decía Elena, sino de entender que nunca estamos solos. Cuando todo parece perdido, Él camina hacia nosotros, aunque no lo veamos. Su amor está presente en cada lágrima, en cada momento de dolor y soledad. Su historia comenzó a circular en la comunidad. Vecinos, amigos y desconocidos acudían a escucharla. Algunos lloraban al escuchar cómo había sido abandonada y cómo, en medio del dolor más absoluto, había experimentado un encuentro con Jesús que cambió su vida. Otros sentían renovada su propia fe, inspirados por la fuerza de Elena y la evidencia tangible de un encuentro con Jesús que transformó su cuerpo y su espíritu. Elena nunca buscó fama ni reconocimiento. Su propósito era uno solo: mostrar que el amor divino no conoce límites, que los milagros pueden ocurrir cuando menos lo esperamos y que incluso en el abandono más profundo, la esperanza puede renacer. Cada abrazo, cada sonrisa compartida con aquellos que sufrían, se convirtió en un reflejo de la misericordia que ella misma había recibido bajo la lluvia. Con el tiempo, su testimonio se convirtió en un faro de inspiración. Personas que atravesaban enfermedades, pérdidas o desilusiones encontraban en Elena un ejemplo real de transformación. Historias de miedo y soledad se convertían en historias de fe, y el eco de su experiencia llegaba incluso más allá de su ciudad, recordando a todos que los milagros reales no son cuentos, sino encuentros vivos con Jesús que pueden cambiar vidas para siempre. Cada vez que Elena compartía su historia, recordaba aquella noche, la soledad, la lluvia, la parálisis, y sobre todo, el momento en que Jesús caminó hacia ella. Sabía que su misión ahora era llevar esperanza a quienes más la necesitaban, y que su testimonio tenía el poder de tocar vidas, sanar corazones y renovar la fe de muchos que habían perdido la confianza en el amor divino. Si yo pude recibir un milagro, decía Elena, tú también puedes experimentar el amor de Jesús. No importa cuán oscura sea la noche, Él siempre camina hacia ti. La historia de Elena no es solo un relato de milagro o de transformación física. Es un testimonio vivo de lo que sucede cuando la fe se encuentra con el amor divino. Cada lágrima derramada, cada momento de soledad y abandono, encontró sentido en aquella noche bajo la lluvia, cuando Jesús caminó hacia ella y tocó su vida de manera irreversible. Hoy, al escuchar su experiencia, nosotros también podemos aprender algo profundo, que incluso en nuestras noches más oscuras, cuando sentimos que el mundo nos ha dado la espalda y que nuestras fuerzas nos abandonan, nunca estamos solos. Jesús camina hacia nosotros, silencioso pero presente, observando cada lágrima, cada ruego, cada corazón herido. El mensaje que Elena nos deja es claro: la esperanza puede renacer en cualquier momento, aunque las circunstancias parezcan imposibles. Los milagros reales no siempre se presentan de la manera que esperamos. A veces llegan en forma de fuerza interior, de amor inesperado o de una nueva oportunidad para reconstruir nuestra vida. Pero siempre llegan, porque el amor de Jesús es constante y fiel. Si hay algo que debemos recordar de esta historia, es que la fe no es simplemente creer en lo que vemos, sino confiar en lo que aún no se manifiesta. Es abrir el corazón y permitir que lo imposible se haga posible. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de recibir un milagro, de experimentar un encuentro que transforme nuestra vida, si mantenemos la esperanza y confiamos en su presencia. Elena nos enseña que no importa cuán profundas sean nuestras heridas, cuán solitarios nos sintamos, o cuán oscuro sea nuestro camino, siempre hay un amanecer esperándonos, un toque del cielo que puede cambiarlo todo. Y ese toque puede venir de muchas formas, a través de una oración sincera, de la paciencia, del amor que damos y recibimos, y sobre todo, de la certeza de que nunca caminamos solos. Por eso, al reflexionar sobre su historia, podemos preguntarnos, ¿estamos abiertos a reconocer los milagros que nos rodean? ¿Estamos dispuestos a confiar en el amor de Jesús, incluso cuando todo parece perdido? Cada lágrima, cada momento de debilidad, puede convertirse en un testimonio de transformación si dejamos que la fe y el amor divino nos guíen. Que la vida de Elena sea un recordatorio para todos nosotros. El amor de Dios llega incluso cuando pensamos que no hay esperanza, y su presencia puede transformar nuestras vidas de manera profunda e inesperada. No importa la tormenta que enfrentemos, Jesús siempre camina hacia nosotros, preparado para levantarnos, restaurarnos y llenarnos de luz. Hoy, mientras recordamos su historia, que podamos abrir nuestros corazones y recibir el toque del cielo en nuestra propia vida. Porque los milagros existen, la esperanza renace y el amor divino siempre encuentra el camino hacia quienes confían y esperan con fe.